Excelencia, en nombre del Gobierno del Estado de México, de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo, y sobre todo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, les doy a todos la más cordial bienvenida. Empezamos. El tema que hoy nos atañe presentar está relacionado con las finanzas y es aplicable tanto a nuestros negocios como a nuestra vida personal. Espero de verdad que sea del agrado de todos ustedes y si no tienen inconveniente, estaríamos dejando minutos al final del webinar para responder a todas las inquietudes que tengan. La agenda del día contempla 4 puntos muy importantes para poder cuidar nuestras finanzas ante una pandemia como el coronavirus. Lo primero es flujo de efectivo. ¿Qué decisiones voy a tomar para tener flujo de efectivo y seguir operando mi negocio? 2, los gastos. Los gastos, ¿de qué manera voy a poder controlar los gastos de mi operación sin que me vea afectada en el día a día? 3, la comunicación interna y externa, es decir, al interior de mi organización y al exterior con mis clientes y proveedores. Y 4, proyecciones financieras. ¿Qué tan importante es manejar un presupuesto y controlar los gastos, tener los estados de resultados y asimismo tener el flujo de efectivo con el que, perdón, hay aquí una interferencia. De acuerdo. Regresando al cuarto y último punto, vamos a hablar de proyecciones financieras, la importancia de tener un presupuesto, de tener un estado de resultados que refleje el resultado de la operación y sobre todo cómo armar un flujo de efectivo. Si al final de la sesión tenemos oportunidad, vamos a hacer un ejercicio, se los voy a compartir en Excel de cómo hacer un flujo de efectivo. No es nada del otro mundo, sé que esta información les va a ser de gran apoyo hacia todos. Seguramente muchos de ustedes, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sigo operando si no estoy vendiendo? ¿Cómo sigo manejando mi negocio si quizás hoy la situación me ha llevado a no tener ingresos? Bueno, yo espero que las recomendaciones que demos en el webinar que estoy impartiendo sean para todos de gran apoyo. Regálenme un segundito, tengo aquí un problema con el archivo, pero denme un minuto, por favor. Perdón, se me atoró el archivo, pero tengo una copia y vamos a empezar otra vez a mostrar las diapositivas iniciales. No me está permitiendo desplazar las diapositivas, no sé qué sucede, pero un minuto, por favor. Bueno, nos quedamos aquí en donde les preguntaba que muy seguramente muchos de ustedes que tienen un negocio quizás se pregunten, bueno, ¿y cómo seguir operando? ¿De qué recursos puedo hacerme
llegar para continuar con mi negocio? ¿Cómo puedo manejar la relación con mis proveedores, con mis clientes y con mi personal? Un tema tan importante. El primer tip que yo les sugiero es no descapitalizarse. Ahora sí que estirar lo más que sea posible los recursos financieros con los que contemos. Y la pregunta es, ¿cómo asegurar tener un flujo de efectivo positivo? Es decir, ¿cómo aseguro que en mi negocio haya dinero? Bueno, si ustedes seguramente sabrán que para el flujo de efectivo prácticamente tenemos dos variables muy importantes. Una es las cuentas por cobrar, que en este caso llámese cartera o llámese clientes, lo que me deben mis clientes. Muy seguramente voy a tener que negociar con ellos el que me paguen, si no al contado, un porcentaje en este momento y desfasar el saldo pendiente en semanas subsecuentes de tal manera que me garantice tener constantemente flujo. Lo mismo tengo que hacer con mis proveedores. Dialogar con ellos y tener una comunicación transparente, abierta, entender que todos estamos pasando por situaciones similares, entonces tenemos que darnos la mano, tenemos que identificar claramente cuáles son aquellos proveedores críticos para mi operación, que si no les pago me pueden afectar el que me sigan surtiendo, el que me entreguen nuevos pedidos y si no tengo, si no me surten, pues obviamente no puedo fabricar, no puedo quizás revender. Entonces, creo que es importante identificar cuáles son los proveedores críticos y dialogar con ellos, hacer un plan de pagos parcial, pero ojo, no podemos descuidar nuestro flujo, es decir, no puedo quedarme sin dinero. Y con la parte de los empleados y con los socios también es importante dialogar. Tiene que haber una comunicación de los directivos hacia el personal, pero una comunicación directa, con transparencia y sobre todo con la verdad. Para el tema de los empleados, yo sugiero siempre pues poder platicar con ellos en el sentido de más vale que tengas quizás se me ocurre que puede haber o una jornada reducida o quitar algunas prestaciones por el momento, tratar de mantener la plantilla. Entiendo que nadie está obligado al pago de lo imposible y que es muy complicado poder tener a todo el personal si no estoy teniendo ingresos, pero en la medida que sea posible, pues hay que dialogar, quizás descansar a cierto equipo de trabajo, turnarlos, reducir las jornadas, en fin, de tal manera que pues el pago corresponda a los servicios devengados. Y para aquellos que operan con comisiones o con alguna prestación superior como quizás premio de puntualidad, bonos, yo creo que eso va a tener que esperar para otra ocasión y dialogar con la gente y negociar, creo que es la forma más importante en este momento. Sin duda, por parte de nuestros gobiernos, sobre todo el gobierno federal, pues sabemos que hay una revisión minuciosa a las empresas, pero creo que es importante que si hay un acuerdo con el empleado, sobre todo, pues considerando que no, que lo ideal es que no pierda su empleo, que no pierda el ingreso con el que le da sustento a su familia. Yo estoy segura que de esta situación todos vamos a salir ganando, pero evidentemente que son tiempos distintos, que tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias, incluso a nuevas formas de contratación de personal. Otro punto, el segundo punto, y no por ello menos importante, es analizar los gastos. Todas las empresas tienen gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que no puedo dejar de pagar, que sin ellos no puedo operar. Puede ser la renta, puede ser el internet, pueden ser los sueldos y salarios, pueden ser todas las compras que realizo de la mercancía, ¿no? Que vendo, o quizás costo de ventas y gastos variables, por ejemplo, pues son aquellos gastos que seguramente van a poder eh, realizarse en un tiempo futuro.
pero que en este momento no es crítico hacerlos. Por ejemplo, habrá negocios que no estén listos o que con esta contingencia no hayan estado listos a través de marketing digital o del uso de sus redes. Entonces, seguramente es una inversión que van a tener que realizar a corto plazo, pues para poder levantar las ventas. Lo mismo pasa con los gastos variables, que quizás inversiones que en este momento no es necesario, hay que tratar de no realizarlas. Lo más importante es poder seguir sosteniendo, primero, una reducción en los gastos, y dos, seguir operando. Por lo tanto, la recomendación aquí es priorizar los gastos críticos y los no críticos para que no te descapitalices, para que no te quedes sin dinero y sobre todo cuidar mucho los recursos que tienes, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta contingencia todavía. El tercer punto es asegurar la operación a futuro. Creo que es importantísimo, que tengamos un presupuesto. Normalmente los negocios no ejecutan estas herramientas financieras que son de mucha utilidad. Hay que tener un control estricto de los gastos. Aquí es muy importante decir que hay gastos que no pueden, o hay erogaciones que no pueden dejar de hacerse, como el pago de impuestos, como el pago de la nómina, como el pago a proveedores que son críticos y con los cuales me tendría que detener si es que no les pago, y lo cual no es obviamente la mejor recomendación. Hay que tener siempre una proyección, un estado de resultados a futuro, es decir, hacer escenarios. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, hacer escenarios de qué pasa si yo vendo ahora de forma diferente. Es decir, acuérdense que detrás de estas situaciones tan difíciles por las que estamos atravesando todos a nivel mundial, siempre hay áreas de oportunidad y creo que hay que verlo de esa manera. Esto nos está llevando a darnos cuenta que quizás no hemos invertido en redes o en marketing y que es el momento de hacerlo. Otra situación que puede estar ocurriendo es tenemos que innovar y ver de qué manera podemos ofrecer el mismo servicio de forma diferente. Por ejemplo, aquellos que tienen un negocio de alimentos, muy seguramente se estarán dando cuenta que tienen que tener servicio a domicilio, que tienen que estar en las redes, que tienen que brindar no solamente el servicio físico en tus instalaciones, sino estar preparados para seguir vendiendo. Hoy, de toda esta contingencia, hay negocios que están viendo esta pandemia como una oportunidad de crecimiento. No todo es crisis. Por ejemplo, los negocios del giro farmacéutico están creciendo. Los negocios ahora para limpiar casas o oficinas o fábricas también será un boom, porque ahora requerirán de sanitizar, digamos, todos los espacios. Entonces, hay siempre una manera de crecer y creo que tenemos que confiar en nosotros mismos para seguir operando. Entonces, bueno, pues retomando el tema de estado de resultados, si yo hago una proyección, necesito identificar qué voy a vender a futuro, cuándo lo voy a recuperar y cuáles son los gastos que tengo que tener mínimos indispensables y los que no sean mínimos indispensables, no realizarlos. Aquí lo importante es hacer una proyección para 1 a 6 meses, es decir, abril, primer mes y así sucesivamente, porque muy independientemente que en un mes esto ya esté funcionando de otra manera, muy seguramente tengo que entender que la gente no va a estar gastando, que se va a limitar y que por lo tanto quizás el nivel de ingresos al que estaba acostumbrado mi negocio en este momento no pueda ser. O viceversa, que redoble los ingresos porque estoy metiendo innovación y estoy pensando en nuevas estrategias de venta. Y el tercer punto, dentro de cómo asegurar la operación a futuro de mi negocio, tenemos el flujo de efectivo. Aquí es importante diferenciar que un estado de resultados no es lo mismo a un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo y un estado de resultados, ambos son estados financieros
y ambos nos dan información totalmente diferente, aunque de la mano. Por ejemplo, si yo vendo hoy 1,000 pesos, pero me los van a pagar en 30 días, yo no voy a ver ese dinero en este momento en el banco, pero sí en 60 días voy a contar con esos recursos. Entonces, seguramente ustedes dicen, bueno, en mi negocio me ha ido muy bien, vendí mucho, pero no veo el dinero. Es que no es lo mismo lo que vendes a cuándo recuperas ese dinero. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio. Les voy a explicar en una tabla de Excel cómo hacer un flujo de efectivo para su negocio. Estoy segurísima que esta información les va a ser de gran apoyo. Entonces, un segundo, por favor. Este es un flujo de efectivo que prácticamente si lo identifican, vamos a tener actividades operativas, vamos a tener actividades de inversión y vamos a tener actividades financieras. El flujo de efectivo voy a registrar todo lo que ingresa en efectivo en mi, no, en mi empresa, pero a su vez voy a también a identificar qué es todo aquello por lo que sale dinero, que es son todas mis erogaciones o pagos que hago a diversas partes o proveedores, acreedores, empleados, nómina, servicios, etcétera. Entonces, el flujo de efectivo, para quien lo entienda, es muy sencillo. Yo divido en tres mi flujo de efectivo. En mis actividades operativas, que prácticamente son las actividades normales que tengo en mi negocio, y con las cuales no podría dejar de funcionar. Por ejemplo, es todo lo que vendo a clientes, todo lo que pago a proveedores, ya sea por materia prima, por compra de insumos, lo que tengo en el inventario, los sueldos que pago a el personal, la renta de mi local, de mi nave, de mi fábrica, de mis oficinas, los servicios básicos como el internet, la luz, el agua, el predial, el uso de redes. Esas son actividades normales y entonces las voy a catalogar o a clasificar dentro de mis actividades operativas. Hay que entender que todo el dinero que entra se va a poner en positivo y todo lo que sale, es decir, todo lo que pago, todo lo que erogo va a ser en negativo. Pero también tengo una segunda sección de actividades, que son las actividades de inversión. Las actividades de inversión no son otras más que las actividades propias también de mi negocio, pero que no son recurrentes, que las necesito realizar para seguir creciendo o incluso para operar. Por ejemplo, todas las actividades de inversión son activos fijos. Si yo compro una maquinaria, si yo renuevo la flotilla de de todos los autos de mi personal, o compro una camioneta, cualquier compra de activo fijo se cataloga actividad de inversión. ¿De acuerdo? Estas son las actividades que les menciono que hay que tener sumo cuidado porque si es posible, procurar no realizarlas en este momento. Y las actividades financieras, seguramente ustedes sabrán que la manera en la que una empresa obtiene recursos es cuando los socios aportan o cuando tengo un préstamo. Entonces, yo tengo que pagar, una vez que los socios aportan, tengo que pagar dividendos. También, si recurrí al financiamiento financiero, tengo que pagar el préstamo a la institución bancaria. Los intereses de de ese apalancamiento. Y si tengo un nuevo socio, pues obviamente voy a tener una aportación. Todas las entradas las tengo que poner en positivo y las salidas de dinero o aquello que me represente un desembolso en negativo, de tal manera que, por ejemplo, en el primer mes, que en este caso puede ser abril, luego acá puede ser mayo, y así sucesivamente, yo voy a tener que mis ingresos, imagínense que soy una taquería y que yo vendía a clientes 110,000 pesos en el mes.
y que todo lo que pagué me resultó en estas cantidades, de tal manera que mi flujo libre de caja son 30 pesos o 30,000 pesos, según lo queramos ver en pesos, en miles de pesos. Esto es el monto que yo tengo en mi banco, no la venta como tal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hice salida de efectivo. ¿Qué pasa en el segundo mes? En el segundo mes yo vendo algo muy similar al primer mes, pero aquí en insumos compré más inventario, por lo tanto hice un desembolso mayor, pero también pagué servicios que los pago bimestralmente, por eso en el mes 1 no tengo nada. En Facebook pude hacer pagos desfasados, pero este mes para poder levantar las ventas compré un auto. Adquirí financiamiento con un banco, porque de lo contrario no podría seguir operando, de tal manera que mis entradas y mis salidas del mes 2 más el saldo que traigo del mes anterior va a significar el dinero que tengo disponible para continuar operando. Es decir, mi capital de trabajo en este momento. Y así podríamos irnos con los siguientes meses. Entonces, esta es una manera muy sencilla de hacer un flujo de efectivo. Creo que lo importante es ser muy austeros, de tal manera que podamos disminuir los gastos. Cuando hablamos de la contabilidad, por ejemplo, de una persona física que a lo mejor tributa por sueldos y salarios, ustedes han escuchado hablar muy seguramente de los gastos hormigas, ¿no? Que es el cafecito, es el lunch, es el juguito, la guajolota, en fin, si nosotros somos austeros, desayunamos en casa y evitamos esos gastos que merman nuestra economía, ustedes seguramente podrán darse cuenta que si ese dinero que ahora dejarán de gastar lo ahorraran, ustedes podrían irse de viaje a Cancún, por ejemplo, en un año. Hagan ese análisis y van a ver qué interesante es poder entender cómo funciona nuestra economía. Y ya, por último, les quiero compartir este estado de resultados en donde ustedes podrán identificar que durante enero, febrero y marzo, esta es una empresa que vende jugos. Imagínense que vende jugos a las cadenas comerciales y esto es lo que vende cada mes, ¿ok? Las operaciones en enero, febrero y marzo del mismo tipo de jugo, pero ahora vía online, a través de ese canal de mercadeo, mis ingresos son menores. El costo de ventas de fabricar el jugo A y el jugo B están mostrados aquí. El costo de ventas es del 25% para el jugo A, el 20% para el jugo B, y esta es mi utilidad. Ventas menos costo de ventas, voy a llegar a una utilidad bruta. Ahí todavía no tengo gastos, no tengo impuestos, no tengo absolutamente ningún gasto más que lo que me costó producir ese jugo, ¿vale? El gasto es un costo. Si a estos números yo les incluyo los gastos normales de operación de cualquier negocio, como la renta, como los sueldos, como lo que uso en marketing, voy a poder encontrar que yo tengo una utilidad de 17,500. Y yo les decía hace rato que finalmente lo que vendo no necesariamente es lo que tengo en mi banco. Porque si esta venta yo dijera que la voy a tener en 2 meses, significa que esos 70,000 los tendría que reflejar en 2 meses subsecuentes dentro del flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, les quise hacer, estas son cifras reales. Y este es lo pronosticado, ¿sale? Así es como yo creo que puede estar los meses siguientes. Cifras estimadas. Entonces, si yo tengo esas cifras estimadas, ustedes se darán cuenta que en marzo yo sufro un descalabro.
por la contingencia ya no vendo lo mismo del jugo a través de retail. Pero, ¿qué pasa con mis ventas online? Aun cuando las estime con lo que venía vendiendo, yo puedo con este estado de resultados jugar con las cifras, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo le meto marketing, redes sociales, y toda la mercadotecnia que se puedan imaginar, pues muy seguramente el jugo que vendo a retail será menor que el jugo que vendo en línea. Entonces, si aquí incrementamos y nosotros tenemos estos flujos de efectivo o estas ventas, perdón, ustedes se van a poder dar cuenta que aunque me afecte vender el primer producto, si yo le pongo ganas al segundo producto, puedo salir avante con mis gastos. Mis gastos fijos, aquí se podrán ustedes dar cuenta que la renta es salvo que ustedes negocien con su proveedor, muy seguramente es un gasto que tiene, es recurrente y no hay para dónde hacerla, hay que pagar. Pero en el tema de la administración y en el tema de los sueldos, a lo mejor yo voy a funcionar con 10, voy a pagar nómina de 10,000 pesos porque ahora o reduje personal, que no es lo ideal, pero bueno, si no se puede, hay que hacerlo. O reduje jornadas o quité prestaciones, de tal manera que aunque yo traía una utilidad menor y en marzo baja mucho mi resultado, puede ser que en abril, en mayo, en junio y en julio me recupere. Entonces, llevar este control es una herramienta financiera indispensable para cualquier negocio, incluyendo para nuestra propia contabilidad o para nuestras finanzas personales. Entonces, yo les sugiero, mándenme aquí, por favor, ahorita vamos a ir a sesión de preguntas y respuestas y les voy a pedir de favor que quien tenga interés de tener este archivo, con mucho gusto vía correo se lo hago llegar. ¿Les parece? Voy a regresar al siguiente slide, que prácticamente es para cerrar la sesión. Ay. Pues me gustaría saber qué preguntas hay, cómo puedo ayudarlos. Voy a cerrar ya la sesión para decirles, sobre todo, que mis datos para cualquier duda, sobre todo en los negocios, temas de impuestos, temas financieros, temas administrativos, temas de recursos humanos, se acerquen con su servidora. Perdón, estoy como teniendo un problema aquí para deslizar la diapositiva, pero me gustaría, por favor, si son tan amables de decirme qué dudas tienen y cómo puedo ayudarlos. Perdón, no sé si haya dudas, es que yo no los alcanzo a ver. Aquí hay una duda. Ok, Nash, con gusto, si eres tan amable de tomar mis datos, con gusto puedo pues platicarte al respecto. Me gustaría saber si tienes particularmente alguna duda sobre los estados financieros, para poder apoyarte en este momento. Si necesitas quizás platicarme un poquito de tu negocio, seguramente podrás enriquecer mucho esta sesión con tus dudas. Pues si no hay más dudas, más inquietudes, yo doy por cerrada esta sesión. Agradezco a todos y a todas
el haber estado conectadas. Gracias por su tiempo, estoy a sus órdenes, síganme en redes y mis datos pues los vuelvo a poner en consideración con ustedes. Quien así lo desee, regáleme su correo y les voy enviando pues el archivo que les mostré para que lo puedan pues utilizar. Muchísimas gracias. Aleli, pues muchas gracias por esta conferencia de parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Gracias por pues, toda la capacitación que nos diste el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Ahorita tomo nota de estos correos y enseguida les mando la información. No duden en acercarse para temas fiscales, financieros, administrativos y de recursos humanos con su servidor. Muchas gracias. Gracias, Janet. Gusto en saludarte. Gracias.